y mirar todos esos rostros que están ahí a su alrededor, reconociendo a Cristo nuestro Señor como nuestra gloria, reconociendo el amor de Cristo y también la necesidad de poner nuestra mirada y nuestros ojos en Él. Amén. Bueno, esta mañana vamos a tener un servicio un poquito distinto, así que de pronto los que habían calculado llegar a la segunda hora para escuchar la predicación, adivine, se la van a perder porque vamos a predicar justo en este momento. Entonces solamente los niños van a ir a clase, los jóvenes hoy no tienen clase, vamos a tener un segundo tiempo un poquito más corto porque tenemos cena y entiendo que muchos tienen que ir en la tarde a cumplir con su deber ciudadano, entonces vamos a cortar un poquitín la reunión. Entonces los niños por favor pueden ir a su clase si son tan amables. Niños al segundo piso y los demás nos quedamos aquí en este lugar para seguir estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Por petición de algunos hermanos y misericordia con ellos, en el momento de la predicación vamos a apagar la luz amarilla para que puedan hacerse hacia adelante. Entonces, ahora sí, ya no hay excusa, ¿cierto? Entonces queremos rogarles que se hagan adelante. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que vienen tarde y llegan nuevos. Entonces, para ellos es más vergonzoso pasarse hasta adelante. Entonces, les agradecemos si nos colaboran los hermanos Ujieres acomodando a las personas en el orden de llegada en las sillas. Muchas gracias. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, acompáñame hasta allá y vamos a empezar en el versículo 11 esta mañana. Gálatas 2, 11. ¿Listos? Bueno, vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 14. El versículo 14 lo vamos a repetir dentro de 8 días porque desde ahí vamos a arrancar el siguiente mensaje, pero hoy tenemos que traerlo al contexto porque no podemos desligarlo de la idea principal o de la idea central que tiene el escritor para encontrar cuál es la intención que tiene de enseñarnos esta mañana. Entonces dice así Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre, estamos en esta mañana eh, intentando acercarnos a tu palabra para poder hallar en ella todas las verdades maravillosas que tiene y que son para nosotros, porque no hay otra razón por la que hayas dejado este maravilloso libro en nuestras manos, sino para que nosotros como hombres sepamos cómo conducirnos en esta tierra y en la casa del Señor y en nuestro hogar y en los lugares donde nos has permitido todos los días estar. Así que gracias por darnos tu palabra, pero también necesitamos de tu espíritu para comprenderla. Sin ella, cualquier cosa que hablemos aquí podría parecernos algo loco, sin sentido. Así que ayúdanos para darle el sentido que tú quieres, para encontrar el significado correcto y la interpretación que tiene tu palabra, que es solamente una y nada más que una. Ayúdanos a encontrar esa verdad maravillosa en tu palabra hoy
y también que podamos gozarnos en la maravilla del Evangelio, entendiendo que no podemos de ninguna manera negociar nuestras convicciones respecto de esta doctrina tan maravillosa. Ayúdanos para ver más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver y que podamos llevar a la práctica luego, Señor, todo esto que aprendemos esta mañana. Guarda nuestros corazones, ayúdanos a estar atentos también. Rogamos por las personas que no han llegado y que tienen en su corazón la intención de venir, que les ayude, Señor, para que puedan llegar pronto. Y Padre, como iglesia esta mañana decimos amén a todo lo que quieras decirnos. En el nombre poderoso de Jesús, quien es tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Esta mañana el mensaje tiene como título Cuando el Evangelio está en juego. Y como les dije desde el principio, todo lo que vamos a hablar en la carta a los Gálatas tiene que ver con el Evangelio, ¿cierto? Es el tema central del apóstol Pablo, el correcto Evangelio, la correcta predicación del correcto Evangelio. Parece redundante, pero necesitamos decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque usted puede predicar correctamente un evangelio falso o usted puede predicar mal el evangelio verdadero. Entonces lo que estamos aprendiendo es a predicar, a enseñar y a reconocer la correcta predicación del correcto evangelio. En el versículo 1 hasta el 10, Pablo nos mostró la necesidad de entender cuál era esa diferencia entre la iglesia e Israel, que la Biblia tiene una diferencia muy marcada en la forma de administrar Dios ambos pueblos, ¿cierto? Israel como su pueblo terrenal y la iglesia de Cristo en la que hay judíos y gentiles es su pueblo espiritual, es decir, su pueblo real, el original, el que sí va a estar con él en la gloria. No por ser hijos de Abraham y siervos de Moisés, los israelitas van a ser salvos, que es lo que ellos creían. Y como venimos hablando todos los domingos, ellos pensaban que la elección de Dios sobre ellos era incondicional, basados en el hecho de que eran hijos de Abraham. Así que ya como nacimos en esta tierra, ya somos salvos. Pero Pablo va a empezar a descartar todas esas teorías una detrás de la otra. Y en el capítulo 2 ha empezado a poner en alto otra vez su apostolado, ¿cierto? A poner su autoridad como apóstol. Y recuerde que las iglesias de Galacia estaban siendo atacadas por falsos maestros que enseñaban que la fe en Cristo no es suficiente. Entonces, ahora Pablo va a enseñar también de aquí en adelante que no solamente es suficiente, sino que es la única que nos puede salvar, ¿cierto? Y que cualquier cosa que le agregas a la fe en Cristo para ser salvo, pues termina siendo algo que no está escrito en la palabra de Dios. Estos maestros enseñaban que era necesario añadir obras de la ley, especialmente costumbres judías, y Pablo escribe esta carta defendiendo la pureza del evangelio y haciendo un especial énfasis en que Cristo es suficiente para salvar, santificar y justificar. Él es completamente necesario y justo para todo. Hemos estado también definiendo lo que significa la mal usada palabra legalismo. De hecho, en la reunión casera de hace 8, 10 días, yo no sé ya cuántos días pasaron, estuvimos preguntando, una de las preguntas era esa, ¿cierto? ¿Qué es el legalismo? Y no sé si todos están comprendiendo la idea, porque necesitamos entender cuál es la comprensión correcta de esa palabra, que aunque no está explícita en la Biblia, sí vemos la práctica como tal, ¿cierto? El legalismo ha sido usada, esa palabra ha sido usada para justificar las prácticas desordenadas en las congregaciones de hoy. Tanto que se ha llamado al conjunto de normas que se exigen a los creyentes para mantener un orden y una identidad como legalismo. Y esto no es el legalismo. El legalismo es cuando yo pongo cargas sobre los hombres y mujeres de una congregación, indicándoles que si no hacen eso, no son salvos. Así que el legalismo solamente tiene que ver con salvación, con nada más. Cualquier intento de utilizar la palabra legalismo
para meterlo sobre lo que son normativos de identidad cristiana, no tiene cabida, porque el legalismo bíblico es cuando los judaizantes quisieron meterle a los creyentes por los ojos y por la mente y por el corazón, que si no hacían las prácticas de los judíos no podían ser salvos. Entonces, mucho cuidado. El cambio visible y las exigencias de identidad cristiana en la congregación no pueden ser confundidas con legalismo, por cuanto no se busca con estas la salvación del individuo, sino que se busca que sea visible Cristo en él, siempre bajo la premisa, ¿Cristo lo haría? Es lo que tenemos que pensar. Entonces, cuando estemos en un lugar, sea esta congregación o cualquier otra, usted va a encontrar que las congregaciones tienen normas y no solamente normas, sino lineamientos bien claros, ¿cierto? No podemos confundir esa normatividad con legalismo. ¿Por qué? Porque algo que no haría Cristo jamás es decirnos que, por ejemplo, si usted no llega a las 10 de la mañana a la reunión, usted no va a ser salvo. Cristo no haría eso, ¿o sí? No. Lo que sí haría Cristo sería llegar a las 10 de la mañana. ¿Correcto o no? Entonces, legalismo es todo lo que Cristo no haría para salvación. Y el orden es todo lo que pensamos y decimos, claro, Cristo lo haría de esa manera. Entonces, fíjese que hay muchas cosas que nosotros hacemos y que, si usted lo quiere ver así, imponemos, si lo quiere ver de esa manera, porque para algunos se siente una imposición, en orden de intentar organizar su vida para que sea más parecido a lo que Cristo haría si estuviera vivo en esta época. Eso es lo que hacemos, eso es el orden que queremos implementar, y toda iglesia que esté guiada por la Escritura, en todas usted va a encontrar muchas, pero muchas normas que seguir, y aun cuando usted pueda decir, no, pero es que son normas de hombres y en la Biblia no están. Sí, hay muchas cosas que en la Biblia no están, porque en la Biblia cuando se escribió no habían los problemas que tenemos hoy. Entonces, sería muy difícil para los autores. Tendría que haber Cristo mostrado en visión todo lo que iba a pasar hoy para poderlo poner ahí en la Escritura. Entonces había puesto, no se vayan a emborrachar con cerveza el fin de semana de ley seca. Hubiera podido poner eso en la Escritura, pero no lo puso. ¿Por qué? Porque es obvio. Por eso les digo, siempre todo lo que tiene que ver con el orden eclesial, usted tiene que pensar, ¿es algo que Cristo haría? Y claramente, si usted llega a la conclusión de que Cristo no haría eso, pues no lo haga, no obedezca. Pero generalmente las normas que se imponen desde una congregación para ordenar son cosas que claramente en la Escritura vemos que por el carácter que tienen es justo lo que Cristo haría o nos enseñaría en estos tiempos. En este contexto, Pablo relata un momento extremadamente serio, y es lo que vamos a ver esta mañana. Muy serio, en el que fue necesario que sucediera algo que es lo más difícil para todo pastor. Y es la razón por la que somos tildados de legalistas. Somos tildados de ser la razón por la que los cristianos no volvieron a esa congregación, a donde Dios los puso. También es la razón del desánimo para servir en algunos. Es también la motivación por la cual no se tiene una buena relación con el pastor o los líderes de la iglesia. ¿Sabe cuál es? Confrontar. Mire lo que va a hacer Pablo. Pablo está en el mismo lugar ahora con los apóstoles. ¿Se acuerda que tuvo que tener una charla con ellos? Y viene Pedro y de una manera inexplicable, porque no entendemos cómo desde que conoce al Salvador y tiene la visión que tiene. ¿Se acuerdan de la visión que tuvo Pedro? ¿Algunos de ustedes se acuerdan en Hechos? Que tenía un problema con la comida, ¿se acuerdan? Él decía, no, es que yo esas cosas de pezuña y de ahogado, yo no como eso porque la Biblia dice allá en el Antiguo Testamento que yo no puedo comer rellena, ni longaniza, ni nada de eso que esté hecho con sangre porque eso es pecado. Y el Señor le muestra en una visión y le dice, no, Señor, no llames inmundo a lo que yo no llamo inmundo. Entonces Pedro desde ese día empezó a comer rellena. Pero con los gentiles. ¿Sabe qué hacía cuando se juntaba con los judíos?
Ay, no, eso no como. Acuérdese que somos judíos. Y estaba en una ambigüedad de comportamiento en la que con unos se comportaba de una manera y con otros de otra. Y no por cuidar su fe, no por cuidar su debilidad, sino porque realmente se había convertido en un hipócrita. Y Pablo tiene que agarrar a este Pedro y confrontarlo de una manera bien directa. Ahora, si nosotros hacemos un poquito utilizamos la imaginación. ¿Se acuerda que los Gálatas consideraban a los apóstoles de Jerusalén como los de la autoridad, los que sí se les puede creer? ¿Qué cree usted que pensaron cuando ven a Pablo parando a Pedro y diciéndole, su comportamiento no está de acuerdo al evangelio? ¿Qué creen que pudo pasar en la mente de muchos? Este aparecido le dijo al gran Pedro que se está equivocando. Entonces, fíjese que hay bastantes cosas que tenemos que examinar esta mañana, porque aquí la confrontación de Pablo a Pedro no es una discusión sobre personalidades. Aquí no es que yo tengo un carácter más fuerte que el suyo y me voy a imponer, no. Tampoco es orgullo ministerial. Pablo no le está diciendo, bueno, como yo fui el que subió al tercer cielo para aprender todas las cosas, entonces venga que usted tiene que aprender cosas de mí. No es ningún tipo de orgullo ministerial. Tampoco es una diferencia secundaria y por eso Pablo inmediatamente ataca el problema. Hermanos, mire, les voy a decir algo. Cuando en la iglesia de Cristo hay un peligro de que una doctrina fundamental sea mal interpretada, todo verdadero siervo de Dios tiene que ponerse alerta y al frente de inmediato. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea confundida. Porque mi responsabilidad como predicador y como pastor de la iglesia, en primera instancia, la primera manera en la que yo los pastoreo a ustedes es desde aquí. Y es desde aquí donde yo intento dar la mayor cantidad de instrucciones para que usted como oveja sepa dónde están las vallas que tienen alambres y que por ahí de pronto se puede rasgar. Yo necesito hacer eso. Necesito que entiendan cuál es la voz del lobo, cuál es el sonido del lobo y cómo opera para que cuando llegue usted lo reconozca y sepa cómo salir huyendo y hacia qué lugar salir huyendo. Entonces, no es una diferencia secundaria, porque el problema es que nosotros hoy en día estamos negociando muchas doctrinas fundamentales solamente en aras de la unidad. No, pero es que hay que unirnos. Sí, claramente todos los creyentes del mundo deberíamos estar unidos, todos. No deberían haber denominaciones, claramente no deberían haber, pero existen porque el ser humano permitió que la palabra de Dios fuera distorsionada en su mala interpretación de ella, y por eso es que hacemos vallados para no confundirnos ni juntarnos con personas que creen otras cosas, porque eso puede ser muy peligroso para usted como creyente. Un creyente maduro puede fácilmente sentarse hoy en una congregación carismática, escuchar el mensaje y a los 10 segundos va a discernir, eso no es lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el problema? Que no, sabe que ayer estaba escuchando al hermano David Ormachea, yo no sé si ustedes lo conocen, es uno de los legendarios que yo escuchaba cuando estaba pequeño. Y David Ormachea decía que el 90% de los creyentes en el mundo son inmaduros. Y es la razón por la cual el pastor tiene que enseñar a su iglesia cómo pensar cuando vienes a Cristo, cómo actuar cuando vienes a Cristo. Y esas no son diferencias secundarias. Entonces, usted puede tener amigos que tienen otra doctrina, amén, claro que podemos. Lo que no podemos es mezclarnos con ellos. Es decir, usted no me puede decir el día de mañana, pastor, es que me invitaron a predicar en la iglesia tal. Porque yo tengo que decirle, hermano, lo siento mucho, pero no vas. No vas por dos razones. Primero, no has sido encomendado por la iglesia para hacerlo. Y segundo, no es una congregación que cree y piensa lo mismo que nosotros creemos. Así que es muy peligroso. Y Pablo le pone la mano en la cara a Pedro. Imagínense, casi nadie. El apóstol Pedro. Este era un asunto que tenía que ver con el evangelio. La conducta de Pedro está comunicando un mensaje falso acerca de Cristo. Mire que no son ni siquiera las palabras. Es la conducta del apóstol Pedro el que está comunicando un mensaje falso. ¿Por qué? Este pasaje nos enseña que aún los hombres piadosos pueden caer en hipocresía.
¿Sí es verdad o no? ¿Era piadoso el apóstol Pedro? Pero por favor, era un apóstol de Cristo. Pero aún así, mire la actitud en la que cae. También el temor al hombre puede distorsionar el evangelio. ¿Cuál es la razón por la que Pedro se acerca a los judíos y se comporta de una manera y luego con los gentiles de otra? Porque es como las personas hoy en día quieren quedar bien con todos, ¿cierto? No toman una posición dependiendo de las circunstancias, sino que se quedan como en el medio diciendo, no, yo estoy como aquí en el medio y le creo a este, pero a este también. Eso no es posible. O crees una cosa o crees la otra. Cuando las personas intentan hacer ¿cómo se llama eso? Una convergencia entre dos ideas distintas, rápidamente se van a confundir. Y si él intenta conciliarlas, a los que va a confundir es a los que lo ven y a los que lo oyen, porque no se va a saber de dónde es que es. Imagínese que yo el próximo domingo salga en internet en una iglesia de esas de 20,000 personas predicando. ¿Qué va a decir usted? Uy, espere, ¿cómo así? ¿El pastor de dónde es? ¿Es de allá o es de acá? Ahora, yo iría, si me permiten predicar el correcto evangelio. Si me van a imponer un papel y me van a decir, mira, lo que tienes que decir es esto, cuidado con la palabra pecado, cuidado con... Ay, lo siento mucho, pero esa invitación es desistida en el instante. Y ese es el problema, que eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando estaba con unos se comportaba como unos, cuando estaba con otros se comportaba como otros. También vemos aquí un principio y es que el amor verdadero confronta para restaurar. No se sienta atacado cuando uno de los siervos de la iglesia lo confronta con su pecado o con su comportamiento, con su mala manera de actuar. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que esa persona lo ama. Y lo ama más que el que estaba al lado y se quedó callado y no le dijo que usted estaba haciendo mal. Entonces, hermano, esta muestra de Pablo, que a veces parece demasiado impetuosa, demasiado fuerte, quizás hasta atrevido, lo que nos está mostrando es cuánto el apóstol Pablo ama a Pedro. Porque le está diciendo exactamente en lo que está fallando, en el momento justo y quizás la forma fue indebida, porque dice aquí que fue casi que delante de todas las personas. Quizás la forma no es. Pero también creo que Pablo entendió, si no lo hago ahora que fue público, luego se van a confundir y van a decir, ¿por qué le dijo en privado si era necesario que todos lo supiéramos? Entonces, bueno, entiendo que Pablo está actuando bajo la conducción del Espíritu Santo y también que es un ser humano. Así que si se equivoca acá, pues es un ser humano y se puede equivocar, por más apóstol que sea. La escena ocurre aquí en un lugar que se llama Antioquía. Y es una iglesia donde judíos y gentiles ya convivían en Cristo. Es decir, que es una iglesia mixta. Pedro sabía perfectamente que Dios había aceptado a los gentiles sin imponerles la ley. ¿Sí o no lo sabía? Más claro que todos, lo supo de primeras. En Hechos capítulo 10, Dios le envió una visión de animales impuros, enseñándole que no llamara impuro a lo que Dios había limpiado. Y luego Pedro entra en la casa de un hombre que se llamaba ¿cómo? Cornelio. Era gentil. Oiga, ¿se acuerdan la profesión de Cornelio? Bueno, ahí les dejo de tarea porque hay muchas dudas Oiga, yo les dejé tarea hace 8 días, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál era la tarea, hermana Joana? ¿Usted se acuerda? ¿Me puede recordar rápidamente, Flash? Me encantan los monitores de los salones. Siempre fueron mis mejores amigos. ¿Sí? Muy bien. Hicieron la tarea con 1 Corintios 13, mirando cuáles son las características del amor, en qué estoy fallando y cómo voy a hacer para empezar a cambiarlo. Si no lo ha hecho, tiene 8 días más porque hoy no estamos viendo autoconfrontación. Entonces, la tarea para dentro de 8, para que lo tenga ahí, es cuál era la profesión de este hombre Cornelio. Lo que sí resalta y lo que podemos entender es que era un gentil. Y la frase, ay no, pero esta gente nos deja las tareas más fáciles. Gracias, Alan, es que se nota que está estudiando en el instituto.
Lo que vamos a resaltar aquí es que Cornelio le dice a Pedro que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerda que hace poquito ya hemos visto también ese mismo concepto aquí en Gálatas? Más adelante, en Hechos capítulo 15, el mismo Pedro defiende públicamente que los gentiles no deberían ser cargados con el yugo de la ley para ser salvos. Entonces, este Pedro que está en esta escena es un hombre que ya entiende lo que está haciendo mal. ¿Cuántas veces Dios le ha enseñado a usted algo que usted ya aprendió, pero vuelve a fallar en lo mismo? Hermano, a veces es necesario, para no estar reincidiendo en lo mismo, que un creyente fiel se acerque y le diga: mi querido hermano, lo siento mucho, me da pena, y si te pones de mal genio, lo siento más, pero estás fallando en esto y no quiero que tú seas un mal testimonio para el evangelio, porque eso es lo que está haciendo Pedro. Es decir, que Pedro conocía la verdad, había predicado la verdad y había defendido la verdad, pero en Antioquía dejó de vivir conforme a esa verdad. Vamos a mirar el primer punto. Esta era solamente la introducción. El primer punto es: el temor al hombre produce hipocresía. El temor al hombre produce hipocresía. Entonces dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, estoy en el versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué significa le resistí? Porque esa es una frase que nosotros hoy en día no utilizamos, ¿cierto? Nuestro lenguaje ha cambiado tanto, se ha destruido de tal manera que hay palabras que tienen muchísimo significado y no usamos, y otras que no dicen nada, pero sí usamos, ¿cierto? Los gentilicios y las subculturas han cambiado nuestro maravilloso lenguaje y lo han convertido en cualquier cosa. Y conste que no estoy hablando de la costa pacífica, que allá sí desde hace años hablan como quieren, ¿no? Y le cambian el significado a las palabras y recortan y está bien. Lo que está mal es cuando hoy hemos inventado palabras para decir cosas que realmente no significan lo que significan, ¿cierto? Usted que sale a la calle y los que tienen hijos adolescentes ya saben a qué me refiero, ¿cierto? ¿Qué frases ha escuchado usted hoy en día que usted dice: vaina, no tiene sentido para nada, pero todo el tiempo la usan? Bro, hola bro. Y lo chistoso es que le dicen bro a una niña. Y eso en el inglés no tiene ningún sentido. No le puedes decir bro a una niña porque no es tu bro. Deberías decirle hola sis. Ahí sí, ahí sí. Pero no. ¿Qué otra palabra han escuchado por ahí que tiene muy poco sentido? Oli. Bueno, pero ese es entendible, ¿cierto? Se entiende que es como un saludo, está bien. Bueno, le recortaron la palabra. Los costeños dicen compa y los ñeros dicen ñero. O sea, es el complemento de la palabra, ¿cierto? Entonces hay muchas palabras en nuestro lenguaje que usamos mal, pero esta palabra resistir tiene un significado bien lindo. Proviene de una palabra que significa ponerse en oposición, hacerle frente. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, no dice que usted aguante ahí encima de ese pecado y lo abrace fuerte hasta que él se vaya. No, dice que usted tiene que hacerle frente, tiene que ponerse en oposición. ¿Cuál es la manera más fácil de ponerse en oposición al pecado? ¿Qué dice 2 Timoteo? Dice una palabra que a los hombres no nos gusta: huye. Huir es la primera manera de resistir. Pero Pablo aquí para nada está pensando en huir, sino al contrario, está diciendo: vamos a ponerle la cara al problema. Y no describe una conversación suave, sino más bien una confrontación firme y directa. Pablo se para frente a Pedro y le dice: el evangelio que predicamos está comprometido por tu mal comportamiento.
Y otra cosa que me llama la atención también de ese resistir es que lo resistió cara a cara. Entonces hay forma de resistir huyendo, alejándose, enviando un mensajito por WhatsApp, pero esta vez es ahí, frente a frente. Es como, dígame ahora lo que está diciendo de mí. Imagínense, no es que Pedro esté hablando mal de Pablo, pero es la misma idea. Es como cuando usted agarra a alguien que está murmurando de usted en algún otro lugar, que cuando usted no está presente le da por hablar de su nombre, y usted lo encuentra y le dice, bueno, ahora sí, acá mismo, en este momento, dígame lo que está diciendo. Quiero que me diga a mí lo que está diciendo de mí en otros lugares. Ese tipo de confrontación está propiciando el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Porque el pecado era público. Entonces el pecado privado se confronta en privado, pero el pecado público que ya afectó a más personas necesariamente debe confrontarse en público. En los tiempos de consejería, no sé por qué hay una costumbre, no sé si las personas no entienden el concepto de la consejería, pero casi que a veces me molesta un poco cuando las personas me confían algo y me dicen, pero ojo, se le sale con alguien. Pues, o sea, no debiste venir a mí si piensas que yo le voy a contar a alguien, ¿cierto? Yo no voy a contarle algo a alguien cuando yo confío en esa persona sobre la cual estoy declarando una u otra situación. Prefiero, o sea, sobra, ¿cierto? Porque lo que usted hable conmigo en consejería, lo único que vamos a hacer es utilizarlo el domingo en frente de la predicación. Pero yo no voy a decir su nombre, los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los individuos. Mentiras, eso no pasa. A veces el tema nos lleva para allá y a uno se le viene a la mente un caso y dice, uy, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Si tengo autorización de la persona para decirlo, hay muchas personas con las que hablamos en consejería. Yo les digo, en algún momento podría usar tu caso para hablar con otros de lo mismo, porque sabes, son cosas tan, pero tan difíciles de manejar, que lo que sucedió en ese caso me puede servir para ayudarle a muchos otros. De hecho, si usted ha pasado por situaciones difíciles, usted sabe que la razón por la que Dios lo puso ahí es para que usted ayude a otros en ese mismo aspecto, ¿cierto? Lo que usted ha sufrido, lo que usted ha sido victorioso con Dios, dígame, ¿qué sentido tiene callarse cuando Dios le ha dado la victoria a usted en alguna situación y simplemente por orgullo no contarle a otros que usted vivió eso? ¿Acaso usted es el único ser humano que vive eso? Miren, los creyentes tenemos los peores pecados nombrados. Lo que pasa es que nos da pena reconocerlo. Pero usted y yo deberíamos ser tan sinceros y francos de decir, pararse un día y decir, no sé si ustedes se acuerdan del grupo de Palabra de Vida que vino el año pasado, cuando Santiago se para aquí enfrente y cuenta su testimonio y dice, es que yo viví en la calle y yo estaba metido en las drogas y yo hice esto y lo otro. ¿A usted no le parece que eso fue demasiado edificante para las vidas de los jóvenes que escucharon en ese momento? Entonces fíjese que uno no sabe hasta dónde puede impactar la vida de otros y es mejor hablarlo de esa manera. Pero cuando no hay que decir algo, no hay que decirlo, ¿cierto? Pero en este caso el pecado era público. Todo el mundo fue afectado con él y era necesario que Pablo agarrara a Pedro, y a algunos no les va a gustar, a algunos no les va a gustar que de frente yo de pronto aquí le diga, hermana Nuria, hágame el favor y la hermana va a decir, ¿y este tipo cómo se le ocurrió hacer eso aquí enfrente de todos? ¿Cómo me va? Bueno, hermana, afectaste a toda la iglesia con lo que estabas haciendo. Necesito que, así como lo afectaste, sanar a la iglesia en ese aspecto, ¿cierto? Pero es duro para nosotros también, que lo decimos. Fue muy difícil para Pablo en ese momento, pero fue lo mejor. El texto dice que Pedro dejó de comer con los gentiles. ¿A usted le parece que eso es bien visto de parte de un apóstol de Cristo? También se apartó por temor. Luego, como contagió a otros judíos de la misma hipocresía. Incluso el que era hasta ese momento el creyente más top de los top, que se llama Bernabé, resultó también con su hipocresía. Entonces, el error público requería corrección pública. Pablo no está humillando a Pedro, eso es algo que tiene que quedar muy claro.
Pablo no está humillando a Pedro, y cuando el creyente fiel quiere hacerle o manifestarle a otra persona que está en pecado público y que su pecado está afectando a los demás, no lo hace por destruir ni por humillar a la otra persona. Cuidado con eso, porque hay gente que sí es capaz de hacerlo. Y hay gente que humilla a otras personas utilizando un lenguaje que ya sabe que va a hacer daño. Pero esa no es la misión del creyente. La misión es que este hombre entienda su pecado, se arrepienta y cambie de dirección. No es más. Hay momentos donde el silencio pastoral destruye más que la confrontación, ¿sabe? Preocúpese si usted sabe que su pastor sabe que usted está mal y nunca le ha dicho nada. Preocúpese. Preocúpese si hay otro hermano de la congregación que sabe que usted está pecando y no le ha dicho nada. Eso quiere decir que a esa persona a usted no le importa, que no le vale 5 si usted se va y se desvía lo más que pueda. Mire que dice aquí, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se apartaba. ¿Se acuerdan quién era Jacobo? ¿Quién? ¿Y es el escritor de qué carta? De la epístola de Santiago. ¿Qué nacionalidad tenía entonces? Jacobo, judío. Así que Pedro con los gentiles, re bien, éramos súper amigos, hasta que llegó Jacobo y se tiró toda la convivencia. Entonces la culpa es de Jacobo por haber llegado a un lugar, ¿sí? No, la culpa es de Pedro por intentar ser un hipócrita todo el tiempo. Pedro comenzó a actuar diferente dependiendo de quién lo observaba, y esto me hace venir a la mente el comportamiento que muchos de los jóvenes tienen hoy en día. Y no estoy hablando solamente de ellos, solamente que ellos son los más referentes en este caso, pero todos lo tenemos. Y es que cuando están en determinado lugar con determinadas personas, hablan y se comportan de una manera, ¿cierto? Pero cuando están en su casa, hablan y se comportan de otra. Cuando están en la iglesia, hablan y se comportan de otra. Y se convierten en máscaras que se ponen y se quitan a conveniencia. Pero tranquilo, el apóstol Pedro también lo hizo. No es usted el único, no soy yo el único que lo hace. El apóstol Pedro lo hizo, aunque no está pecando en esto. Ojo con eso porque hay algo que tiene que quedar claro. Pedro no es que esté pecando abiertamente, solamente que está distorsionando el mensaje del evangelio. Cuando no estaban los judaizantes, comía con gentiles, convivía libremente con ellos y celebraba la unidad de Cristo. Pero cuando llegaron los hombres influyentes como Jacobo, y él dirá, uy, llegó el hermano del Señor. Imagínense el respeto que tenía Jacobo entre ellos. Entonces le dice a los gentiles, ya vengo, espérenme que me están llamando, chinos, ya vengo. Les da la espalda, se aparta y se retrae, empieza a actuar de una manera totalmente distinta. Lo que antes era confianza, carisma y quizás un Pedro hablador y enseñando la palabra, se queda callado, se retrae, se sienta en otro lugar con los judíos y se empieza a comportar como todo un religioso. Él empezó a actuar como si los gentiles fueran espiritualmente inferiores. Esto es un problema. Y es un problema muy grave, porque aquí el problema no es ni siquiera la comida, no es lo que están comiendo, es el mensaje que transmite el comportamiento de Pedro, la intencionalidad con lo que está haciendo las cosas. Pedro está diciendo con su conducta lo siguiente: Cristo no basta, necesitas ser o parecer judío para ser plenamente aceptado. Esto es grave. Porque él ahora está entrando en lo más profundo del legalismo, que es solamente los judíos pueden ser realmente salvos, o aquellos que siendo salvos se hagan judíos. Y Pablo entendió inmediatamente la información y va a Pedro y ataca directamente al problema, porque Pedro estaba atacando al evangelio. La hipocresía siempre nace cuando tenemos más más perder aprobación humana que agradar a Dios. Ahí es donde nace la hipocresía. Cuando a usted le importa más lo que digan las personas de mí que lo que Dios piense de mí. Ahí es donde nos convertimos en hipócritas, ¿cierto? Y cuando pensamos también demasiado en cuáles son las necesidades que yo... Es que si usted supiera cuáles son las necesidades que yo tengo,
Pero recuerde que por encima de sus necesidades o de lo que la gente piense de usted está lo que Dios piensa de usted. Porque muchos creyentes hoy en día se callan por presión, se acomodan por aceptación, esconden sus convicciones por miedo y modifican el evangelio para no incomodar. Cuando yo tenía como 13 años, estaba en la plenitud de mi adolescencia, en el colegio donde yo estaba, habíamos como 2 cristianos nomás en el salón donde yo estaba. Era un salón de como de 40 personas. Y nunca se me va a olvidar, cada vez que nos preguntaban, ¿de verdad que usted es cristiano? La respuesta que uno daba era una respuesta absurda, que hoy día pienso y digo, tan bobo, o sea, yo tenía la verdad en mis manos y yo, ¿por qué fui tan torpe? Las respuestas eran dependiendo de qué persona se acercara. Si era otra persona que era creyente, sí, claro, yo asisto a tal y no sé qué, y empezamos a hablar de la Biblia y el maravilloso, la aureola, las alitas, espectacular. Pero cuando era alguien que me importaba agradar, que me importaba su amistad y que yo sabía que si le hablaba del tema como que me iba a sacar de taco, entonces, sí, pero yo voy allá a la iglesia, pero a mí no es que me guste. Y nos acomodábamos de acuerdo a las circunstancias. Yo sé que a los adolescentes de hoy les pasa exactamente lo mismo porque el mundo es exactamente y Satanás es exactamente el mismo. Él sabe cómo actuar y cómo confundir la mente de los jóvenes de esa manera. Y sé que muchos de ustedes también están ahí, han estado en esa situación en la que hacen cosas solamente porque otro lo hace, ¿o no? ¿Cuáles son las cosas que entre los jóvenes hoy están más de moda? La forma de vestir, por ejemplo. Si usted sale a la calle, se va a dar cuenta que el 99% de los jóvenes se visten igual. Uno los ve por detrás y uno no sabe quién es porque todos son iguales. ¿De verdad? ¿Sí es verdad o no? ¿Y en todas las épocas de la historia ha sido igual o no? Toda la vida ha sido igual. Antes era un poquito más dividido y más segmentado porque estaban los subgrupos, ¿cierto? Entonces estaban aquí los que, y dependiendo casi que de la música que escuchaban, eso ya uno sabía por dónde iba, ¿no? Entonces estaban los que se vestían de negro y los que tenían, igual que hoy, las ropas anchas y las gorras y todo. Uno ya sabía quién era quién, ¿cierto? ¿Por qué eso no cambia? Porque el corazón del hombre está inclinado a socializar, está diseñado para ser compañero de alguien y al buscar esa aprobación en otro, pues si aquí se visten ancho, pues yo me he visto ancho. Si aquí se visten de negro, pues yo me he visto de negro. Si aquí escuchan esa música, pues yo voy a empezar a escuchar esa. Si aquí hablan así, pues yo voy a empezar a hablar así. Yo tengo un amigo que es barbero, es el mejor barbero de Usme. En serio, el tipo es un genio. Y resulta que hablando con él me decía, hoy en día me gano la plata re fácil. ¿Sabe por qué? Porque antes los cortes de cabello tenían unas características un poquito más complejas, era más difícil, ¿cierto? Hoy en día escúcheme, y los papás me van a decir si es así o no. Cortas aquí, se acabó, ese fue el corte, ¿sí o no? Y todos los cortes tienen un nombre solamente de acuerdo a cuánto lo subes, pero eso es todo. Mi hijo está en el Instituto Bíblico Palabra de Vida cortando cabello y con eso se está ganando la vida, como el avestruz. ¿Por qué? Porque en Argentina el virus es el mismo. Y nos acomodamos de acuerdo a la cultura, nos acomodamos de acuerdo a la forma en la que voy a ser aceptado. Y lo peor es que mi identidad como creyente a veces la pongo en juego y la vendo por 5 pesos. Solamente para acomodarme en el lugar donde voy a ser más aceptado. Y Pedro, el apóstol Pedro, estaba pasando exactamente por lo mismo. Pero jóvenes y hermanos, quiero decirles algo, el temor al hombre siempre va a terminar deformando la verdad de Cristo en tu vida. Siempre. Siempre que tengas temor de decir soy creyente, siempre que tengas temor de decir yo allá no voy, yo eso no lo hago, yo eso no me lo pongo, cuando tengas ese temor porque alguien va a desaprobar lo que vas a decir, vas a empezar a distorsionar el evangelio en tu vida. Y vas a empezar a acomodarte a ser exactamente igual a todos. ¿Y sabes cuál va a ser la excusa? No, es que yo quiero ser diferente.
Yo creo que ya les he contado esto muchas veces, pero cuando mi hijo mayor se graduó del colegio, estuvo, voy a decir la palabra, fregando casi por 2 meses que teníamos que conseguirle esto y esto y esto específico que se quería poner para el grado. Según él, porque iba a ser diferente. Eso era lo último y nadie más se iba a poner lo que él escogió. Vamos llegando al colegio y 3 cuadras antes empezamos a ver y yo le dije, ¿no ibas a ser diferente? No, papá, es que de pronto es 1 o 2 y seguíamos y más. Y llegamos al colegio y todos los chicos de su salón estaban vestidos exactamente igual. Mismo color, mismos zapatos. Ese énfasis en ser diferente, ¿en qué se basa? ¿No les parece que sería mucho mejor ser diferente viviendo de una manera que la cultura no es capaz de vivir, que es como cristiano? Viéndose como la gente no es capaz de verse, que es como un creyente, hablando como la gente no es capaz de hablar, que es como un creyente. Eso sería ser diferente. Pero intentamos ser diferentes acomodándonos a algo que ha existido durante toda la existencia del ser humano. ¿Cuántos estaban aquí vivos cuando en los años 70 empezaron a surgir las bandas de rock del cabello largo y los pantalones ajustados? ¿Alguno de ustedes estaba vivo en esa época? ¿70s, 80s, por ahí? Sí, levanten la mano, por favor. No sean tímidos. Yo sé que están viejos, pero no importa. ¿Usted quiso eso o no? Claro que todos quisimos estar en eso en algún momento, de alguna manera. Quizás no sumergidos al 100%, pero si no fue eso, fue otra. Póngale cuidado. Por ejemplo, hubo otra época también en la que habían unos pantalones que eran pegados hasta acá y abiertos hacia allá. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en esa época? Quiero verlos. Y los zapatos tenían que estar muy bien lustrados y la suela tenía que moverse suficiente. ¿Por qué? Porque usted quería ir. El hermano sí sabe cómo es. Mi papá tiene unas fotos que yo lo miro y le digo, pa, qué vergüenza que usted muestre esa foto. Pero hermanos, siempre que el creyente se acomoda a esos estilos de pensamiento, deforma la verdad del evangelio. Por eso es que la iglesia cristiana tiene que tener una identidad y la identidad no debe parecerse ni ser similar en ningún aspecto a cualquier otra identidad que el mundo maneja. Proverbios dice que el hombre que teme pondrá lazo sobre su cuello. La iglesia necesita hombres, jóvenes y mujeres que teman a Dios más que a las opiniones de los demás. Ay, pero usted, ¿por qué no sale sin pedir permiso? Porque Dios me pide que tengo que ser sumiso y obediente. Fin. ¿Sabe que mis hijos, a la edad que tienen, mi hijo mayor cuando va a la casa, me pide permiso para hacer ciertas cosas y yo, tan bobo, pues hágalo. Pero es esa intencionalidad de respeto, ¿me entienden? Y eso no lo podemos perder, tienen que ser principios y valores que tienen que ser fundamentales en la iglesia y en su casa como creyente. Segundo punto, la hipocresía de un creyente puede arrastrar a muchos. Aquí no pasó solamente que Pedro estuviera conviviendo de esa manera, comportándose de esa manera, sino que el versículo 13, mire lo que causa cuando usted como creyente vive de una manera hipócrita y se comporta como no debe en lugares donde nadie supuestamente lo ve. Y en su simulación participaban también ¿quiénes? De manera que aún Bernabé fue también, mire la palabra, arrastrado. No es que le esté diciendo arrastrado, o sea, que Bernabé fue arrastrado. Porque quien se comporta de esa manera generalmente arrastra a otros a comportarse igual. Hay un virus en las iglesias cristianas hoy en día. ¿Sabe cuál es?
Cuando hay grupos de amigos, si uno de los amigos se aparta, ¿sabe qué empieza a pasar con los demás? Todos se empiezan a apartar. ¿Por qué? Porque esa simulación de creyente empieza a ser contagiosa. Entonces el que está viviendo cosas del mundo viene y le cuenta a los otros y no, si usted eso es chévere, no sé qué, yo fui a la fiesta y espectacular, yo nunca había ido a ese lugar y el otro se contamina y dice, uy, yo quiero, pero es que mis papás no me dejan, yo voy a mirar ahora cómo hago para escaparme. Y tarde o temprano va a llegar el punto en el que lo va a lograr y se va a contaminar y va a terminar siendo arrastrado por esta situación. Por eso, mi querido hermano, usted debe intentar jamás vivir una simulación de cristianismo. Jamás. Simular ser un verdadero creyente es algo que no tiene ningún fruto. Eso no sirve. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano alguien lo va a descubrir. Y alguien va a venir como Pablo y se lo va a decir a la cara y le va a decir, usted es tremendo hipócrita, usted es un falso. Y qué triste que personas que lo vieron a usted quizás como un ejemplo sean arrastrados por ese mal comportamiento. La palabra simulación es una palabra que se utiliza en el teatro y es una palabra que nos lleva a pensar que es una persona que actúa debajo de una máscara. Lo más grave es que otros lo imitaron. Incluso un creyente fiel terminó imitando. Entonces, cuidado porque ahí sí aplica que el que piense estar firme, usted puede decir, no, es que yo sí nunca he sido contaminado con esas subculturas y esas cosas. Yo nunca he querido, sí, hasta hoy. Mañana no sabemos. Porque Satanás, como siempre actúa igual, sabe que cíclicamente puede atacarlo a usted de una y cientos de maneras hasta que usted cae. Porque ese es su trabajo. Estudiar su comportamiento hasta saber, bueno, por aquí no se pudo, por aquí tampoco, por aquí tampoco. Ah, me dejó la ventana abierta por aquí. Ya sé por dónde voy a entrar. Entonces siempre yo me acuerdo cuando nos invitaban en esa época eran minitecas, si usted maneja el término, tiene más de 40 años. Y yo me acuerdo que yo intentaba engañar a mi mamá, gracias a Dios que nunca me permitió hacer eso y me dio palo el que estuvo necesario para que no fuera. Pero yo intentaba siempre convencerla, no, yo voy a ir y no voy a hacer. Ah, como saben, ¿no? Eso, si ellos empiezan a tomar, yo no voy a tomar. Si ellos empiezan, yo no voy. Eso es puro cuento. Una vez que usted esté en el lugar, usted va a ser infectado por todo el ambiente. Y aunque usted se quede sentado en una silla, en una esquina, sin hacer nada, está compartiendo de las cosas que no debe compartir. En un ambiente de pecado sucio, lo que se está manejando alrededor es terrible. Usted como creyente no debe estar en ese lugar. Pero algunos se ponen la máscara y piensan que porque son creyentes maduros nunca van a llegar hasta allá. Quiero decirle, Bernabé era el creyente más maduro que quizás podríamos ver en la escritura. Y él cayó. Era un compañero fiel de Pablo, misionero, un hombre de gracia, un consolador, una persona que agarraba a las personas que estaban tristes y les subía el ánimo con la palabra de Dios. Alguien que animaba a la iglesia a perseverar. Y este maestro de la Biblia terminó siendo uno más del montón que se comportaba dependiendo de la situación. Esto nos recuerda algo aterrador y es que un creyente influyente puede contaminar a otros aun cuando intenta vivir conforme al evangelio y en determinado momento se pone su máscara. Yo no sé si usted ha calculado qué cantidad de influencia tiene en los demás, porque todos tenemos cierta influencia, ¿cierto? Algunos tenemos más poquita que otros, algunos influenciamos por ahí al perro que le digo siéntese y se sienta, nada más. Y eso cuando quiere, ¿cierto? Pero hay personas que tienen un carácter de liderazgo que solamente planean el proyecto y todo el mundo está yendo detrás de eso. Yo siempre voy a recordar a mi hija cuando estaba pequeñita, íbamos a los viajes misioneros y hacíamos bastantes situaciones. Y en un lugar llegamos a un lugar que se llama el Fresno Tolima.
y teníamos que salir a repartir volantes para invitar a los niños de todas las casas, para llevarlos al centro comunal donde íbamos a hacer la reunión y le decíamos, venga, hagamos algo, vístase de payaso. Nadie quería hacer nada. Y esta niña agarró los volantes y un megáfono que tenía, eso pesaba más que ella, ese coso. Y esa niña se fue con una misionera por todo el pueblo, invitando a los niños, golpeando en las casas y los sacaba de la... Llegó como con 50 niños al lugar. ¿Sabe qué? Nos avergonzó a todos. ¿Pero sabe por qué? Porque tiene ese liderazgo que está nato en ella. ¿Se imagina la influencia que una persona así puede causar cuando se comporta como un falso creyente? Cuando distorsiona el evangelio con su vida. Porque lo que sirve para bien también puede servir para mal. Entonces, cuidado cuando usted se ha dado cuenta de que usted es alguien que influencia a otros poco o mucho y está en determinados momentos comportándose como el evangelio dice que no debe comportarse. Los líderes y las personas de la iglesia no enseñan solo con sermones, enseñan con sus actitudes. Y yo creo que enseña mucho más la actitud, las palabras, el comportamiento, el compañerismo, que un mensaje muy bien predicado. Una iglesia puede aprender legalismo, ¿sí o no? Fácil. Y no por la doctrina escrita, sino por lo que se vive, por lo que se practica. Pueden ser ambientes, gestos, preferencias, exclusiones, momentos de silencio. Cuando hacemos sentir inferiores a otros creyentes, les hacemos sentir como si tú no eres todavía salvo hasta que no te comportes como yo me comporto. Eso es legalismo, puro y duro. Y eso no es lo que Dios quiere. A veces hacemos sentir a los creyentes inferiores por nuestro trasfondo, por nuestra apariencia, por nuestro nivel económico, por la madurez que suponemos tener, por nuestra educación o nuestra cultura. Pero cuando hacemos eso, estamos contradiciendo el evangelio de la gracia, que es que las personas pueden ser perdonadas y salvas solamente por creer en Cristo, nada más. La cruz es ese momento y ese lugar, ese símbolo que derribó toda barrera humana, ¿sí o no? Porque en Cristo el orgulloso es humillado, el indigno es recibido y el pecador es reconciliado. La iglesia no puede reconstruir paredes que Cristo derribó. Si Cristo derriba todas esas paredes que impedían que las personas llegaran a la salvación solamente por la cantidad de rituales que había que hacer supuestamente para hacerlo, y Cristo viene y derriba todo eso, ¿quiénes somos nosotros para volver a levantar esos muros y decirle a la gente, no, hasta que no hagas esto no vas a ser salvo? No podemos. El amor verdadero confronta para preservar el evangelio, es el último punto y con este cerramos. El amor verdadero confronta para preservar el evangelio. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, mire la pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo no confronta a Pedro porque él quiera tener la razón, entiéndame bien eso. No es que Pablo es inmaculado y todo lo que se le ocurre está bien porque él siempre tiene la razón y eso es lo que le va a decir a Pedro. Él confronta a Pedro porque ama más al evangelio que a Pedro. Y no es posible para él quedarse callado. La expresión no andaban rectamente en el idioma original tiene la idea de no caminar derecho, de ir hacia el camino correcto y tomar un atajo para llegar al mismo lugar. No estaban viviendo alineados con la verdad que predicaban y aquí hay un problema porque sabe que la doctrina correcta exige una vida coherente. En Tito, Pablo le dice a Tito que está muy feliz de que prediquen la sana doctrina, pero luego le empieza a decir, la sana doctrina se vive así, 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 porque no se trata solamente de predicar un sano mensaje, sino de intentar vivir en lo posible que todo lo que se dijo sea visible. O sea, que usted lo vea, que usted pueda decir, sí, claro, el tipo no es perfecto, pero veo que sí, está intentando vivir lo que es la sana doctrina. Pablo entendió que si la iglesia toleraba esto, el evangelio quedaría distorsionado
La gracia sería contaminada y los creyentes gentiles empezarían a ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. En la iglesia no hay categorías de creyentes. Escúcheme bien. En la iglesia de Cristo no hay categorías de creyentes. Es decir, no hay creyentes de primera clase y creyentes de segunda y creyentes de tercera y creyentes de quinta. No hay. ¿Sabe qué hay en la iglesia? Creyentes. Y todos a la par hijos de Dios. Pero aun cuando somos iguales, y ese es un estatus maravilloso que Dios nos entrega, también es una responsabilidad que tenemos de vivir todos de la misma manera. Así que, escuche bien, lo que usted reclama como estilo de vida de su pastor y sus líderes es exactamente lo que usted tiene que vivir. Ahí sí no nos gusta, ¿cierto? Nos gusta que nos digan que seamos iguales y nos gusta que proclamen que todos los creyentes somos exactamente lo mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie es más que nadie en la iglesia. Pero por la misma razón, no a unos se les exige más que a otros. Cuando la palabra de Dios habla en Tito y en Timoteo de las características de los siervos de Dios, a pesar de que está hablando a pastores y líderes, es una enseñanza que a través de todas las escrituras, en toda la armonía, le está hablando a todos los hijos de Dios. Es decir, todos deberíamos ser iguales. ¿A usted le gustaría que su pastor sea un estudioso de la Biblia? ¿Qué tiene que ser usted? ¿A usted le gustaría que su pastor y los líderes de la iglesia sean personas amables, hospedadores, amigables, con los que se puede conversar, con los que se puede charlar, que usted se puede tomar tinto, que puede hablar de sus problemas sin ningún lío? ¿Le gustaría eso? ¿Qué tiene que ser? Tenemos la responsabilidad de comportarnos de esa misma manera. Todas las características que tiene el pastor, apto para enseñar, sufrido, todo eso es lo que usted y yo tenemos que ser porque somos iguales. Por eso es que Pablo viene y confronta a Pedro y dice: mi querido, aquí todos somos iguales. Tanto los judíos con los que estás comiendo, como los gentiles con los que estabas. Y te fuiste de ellos para hacerlos sentir menos. Como quien dice: ay, llegaron, ahora sí llegó mi tribu, me voy con ellos. Lo siento, o en otro día, en otro momento hablamos. Pablo confrontó a Pedro sin odio, sin arrogancia, sino con valentía. Y la valentía, créame hermano, es aquello de lo que tenemos que asirnos cada vez que tenemos que confrontar a alguien. Porque si no lo hacemos con valentía, va a ser muy difícil llegar a usted como creyente y decirle sus 3 verdades que necesita escuchar. ¿Por qué? Porque la verdad no nos gusta, nos incomoda. Nos parece absurdo que alguien que es igual a mí o peor venga a decirme a mí lo que yo estoy haciendo mal. Lo hermoso de esto es que Pedro recibe la corrección. Años después, ustedes van a escuchar, si leen las cartas del apóstol Pedro, van a escuchar a Pedro hablando de Pablo con el mayor respeto y admiración posible. Porque la confrontación bíblica siempre produce buen fruto. Entonces, hermano, yo sé que en el momento es doloroso. De hecho, Hebreos dice que la disciplina al instante es causa de dolor, pero que su fin siempre va a ser un fin positivo, de edificación, de crecimiento. Ahora, aquí hay unas preguntas y es: ¿por qué Pablo resistió a Pedro? Y podríamos preguntarnos eso 1000 veces y quizás no llegar a una respuesta. Pero sí puede preguntarse usted: ¿qué hacemos nosotros cuando el evangelio es comprometido? Usted se para también así en la brecha y dice: no, espérate, porque la verdad del evangelio es solo una. Hay una sola interpretación bíblica y no hay otra. Y la Biblia dice esto y no puedes pensar algo fuera de ello. ¿Es capaz usted de hacer eso? ¿Ya está generando en su vida ese carácter y ya tiene el conocimiento bíblico suficiente para llegar a una persona que está predicando algo que no es correcto, que pareciera la verdad pero que no es, y poderle decir: mira, lo siento mucho, pero la Biblia lo que dice es otra cosa distinta? ¿Te callas por temor? ¿Cedes tus convicciones para agradar a otras personas? ¿Eres de los que piensa es que no hay verdades absolutas? ¿Estás comunicando la falsa idea de que el evangelio es algo diferente a tu vida?
Hermano, la iglesia necesita volver a convicciones profundas y la primera convicción a la que tenemos que volver es: Cristo es suficiente. Pedro se calla aquí en la conversación. Ustedes no ven a Pedro discutiendo ni diciéndole, pero es que usted también tiene. Gracias por haberme dado la oportunidad, porque también tenía que decirle unas cosas, ¿no? Se calla. Pablo lo confronta como debe ser, el evangelio permanece y esto llena de esperanza a la congregación, porque Dios no abandona a su iglesia ni a sus hijos cuando tropiezan, sino que los restaura y los pone en el lugar donde los necesita tener. Quiero invitarlos, hermano, a que seamos cristianos de una sola pieza, que permanezcamos fieles aun cuando la presión del mundo puede ser demasiado fuerte. Porque hoy no solamente se están negociando nuestras convicciones, sino que nos están imponiendo unas convicciones globales que no tienen nada que ver con la Escritura. Y usted y yo tenemos que de aquí en adelante seguir manteniéndonos firmes en lo que la Biblia dice. No importa lo que otros piensen, ni las consecuencias que puedan venir sobre usted como creyente por decir y sostener la verdad. Pero el Dios de los cielos, que ve absolutamente todo, en el día postrero estará frente a frente a usted y le va a entregar una corona por perseverar en la verdad del evangelio. ¿Quiere usted recibir esa recompensa del Señor? Para eso hay que permanecer fieles y firmes hasta el final. Señor, te damos gracias por esta mañana tu palabra. Te pedimos que podamos llegar a la plena comprensión del peso que debe tener en nosotros el mensaje del evangelio. Hay grandes retos que tenemos que afrontar de aquí en adelante, porque las redes sociales, la vida misma, el compartir con personas que no te aman y que no te conocen, nos va a empujar todos los días a vivir cosas que no debemos porque somos tus hijos. Ayúdanos a ser de carácter suficiente para entender: yo tengo la verdad y no tengo por qué callarla. Y más bien, Señor, que podamos avergonzar a aquellos que se burlan de ti, que se mofan de tu palabra, que nos tienen por menos solamente porque decimos que somos hijos tuyos. Engrandece tu nombre en esta nación, Señor, y que nosotros como hijos de Dios seamos los encargados de engrandecer tu nombre en nuestras vidas, para que así podamos ver, Señor, a nuestro país y a nuestro mundo postrándose a los pies de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a tener 10 minutitos de descanso. Les rogamos a las hermanas que están ahí atrás en el tinto y en las cositas ahí que no se pasen de los 10 minutos, porque tenemos un servicio más cortito hoy. 10 minutitos.